Hola, el día de hoy vamos a trabajar con esta unidad número uno que es movimiento. Nuestro tema que nos corresponde el día de hoy se llama Introducción al estudio de la física. De tal manera que manejando nuestros aspectos que nos corresponde, empezamos a manejar lo siguiente. La física se define como la ciencia que estudia las propiedades fundamentales de la materia y su relación con la energía. Es importante identificar que existen muchas definiciones que se refieren a lo que es la física. Sin embargo, en la mayoría de ellas van a encontrar con que se refiere a lo que es materia y energía. Incluso algunas de ellas hablan acerca del espacio y del tiempo. Dentro de los aspectos que tenemos que definir y que quede muy claro es la ciencia, puesto que estamos definiendo a la física como ciencia. Por lo tanto, ciencia la definimos como el conjunto de conocimientos sistematizados, es decir, que se obtienen por sistema sin que nadie le diga a alguna persona en especial que tenga que investigar, aunque actualmente ya se hacen investigaciones directamente que se solicitan. Los conocimientos que se obtienen son universalmente aceptados, es decir, son válidos en todo el mundo y que nos conducen a una verdad. Aquí es importante identificar lo siguiente. La verdad, esto es relativa. ¿Por qué razón? La causa es que lo que se conoce acerca de, por ejemplo, la forma de la Tierra, a través del tiempo ha ido cambiando. Lo mismo del movimiento de la Tierra. Hay que recordar que anteriormente se pensaba que la Tierra era el centro del universo hasta que se demostró que no. A través de Nicolás Copérnico se señaló que no, que es heliocéntrica, es decir, el Sol es nuestro centro. Las ciencias para su estudio se clasifican en formales, que son las que estudian las ideas. Es decir, esto es lo que nace con el hombre, lo que el hombre inventa, lo que el hombre crea. Por ejemplo, aquí tenemos las matemáticas, la psicología, la filosofía, entre otras. Y las denominadas ciencias factuales, que estudian los hechos, es decir, lo que ocurre a nuestro alrededor, como las ciencias naturales y las ciencias sociales. También es importante identificar a qué nos referimos cuando decimos conocimiento. Para nosotros vamos a pensar que conocimiento es todo lo que el hombre conoce o sabe acerca de lo que le rodea. Es decir, nosotros le hablamos a un vaso de vidrio porque conocemos, sabemos que es un vaso de vidrio. A veces algunas cosas que conocemos no las podemos definir fácilmente porque pues simplemente lo conocemos así, es nuestro conocimiento de ese objeto. Por esa razón, los conocimientos pueden ser empíricos, que son los que se obtienen a través de la experiencia, a través de la herencia, o que se han obtenido a través de la observación. Y los conocimientos científicos, que son aquellos que se obtienen a través de un método científico, como el que desarrolló Galileo Galilei. Las ciencias naturales, que es una de las ciencias factuales, se encargan de estudiar la naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea. Sin embargo, hablar de naturaleza es hablar de algo muy grande. Es decir, no podría existir un científico que estudia totalmente la naturaleza porque ahí incluiría ríos, incluiría volcanes, incluiría temblores, incluiría el clima, incluiría la tierra, el universo, las estrellas. Es decir, sería imposible. Por lo tanto, debido a esas características, las ciencias naturales se clasificaron en la primera de ellas, química, que es la que estudia los fenómenos químicos, es decir, que son aquellos cambios en donde se altera la naturaleza interna de la materia. Quiere decir que la materia que nosotros conocemos va a cambiar. Por ejemplo, cuando quemamos un papel, el resultado es ceniza. Y si yo quiero regresar de la ceniza al papel, es imposible, porque ya cambió la naturaleza interna. La otra área es física, que estudia los cambios en donde no se altera la naturaleza interna de la materia. Es decir,
cambios en los cuales la materia sigue siendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, el caso de romper un papel, sí, sigo teniendo papel. O en el caso de, por ejemplo, cuando se congela el agua, a pesar de que parece que es un cambio químico, no, es un cambio físico, porque sigue siendo agua. Lo mismo cuando se evapora. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la física. Cambios en donde solamente lo que entra sale exactamente igual, aunque algún cambio. La biología, que estudia los fenómenos biológicos, es decir, todos los relacionados con la vida, es decir, para este caso estudia los seres vivos con los animales, las plantas, en fin, incluyéndonos a nosotros. Y el otro aspecto es la geografía física, que estudia los fenómenos que ocurren en la Tierra, tales como los terremotos, la lluvia, los ríos, etcétera. Ahora, es importante identificar, cuando nosotros nos referimos a fenómeno, nos estamos hablando de todo cambio que ocurre. Y si decimos fenómenos naturales, entonces es un poquito más completo. Es decir, todo cambio que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, si soltamos un cuerpo y este cae al suelo, el cuerpo sigue siendo exactamente el mismo, por lo tanto es un fenómeno físico. Lo va a estudiar la física porque no cambió nada, pero en ese caso queda dentro de los temas que estudiamos a través de la física. Como ya habíamos señalado, física es la ciencia que estudia las propiedades fundamentales de la materia y su relación con la energía. Recordando, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. La física para su estudio se divide en dos, es decir, en física clásica, aunque también se le llama física newtoniana. Estudia los fenómenos que se desarrollan a muy bajas velocidades. Es decir, la física clásica fue la que se inventó a principios de siglo. Y cuando ya comenzamos en el siglo XX, entonces se empieza a nacer la denominada física moderna a través de las investigaciones y estudios realizados por Einstein, que estudia los fenómenos que se desarrollan a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz. La física clásica o newtoniana, para su estudio, se clasifica en, hay que recordar de esto, nuestro estudio que vamos a manejar en física 1 se refiere a la física clásica, física 2 va a seguir siendo física clásica y en el caso de ya estar en temas de física, estudiaremos ahí la física moderna. Pero continuando con nuestro trabajo, la física clásica para su estudio se divide en mecánica, que estudia los movimientos de los cuerpos. Esta mecánica es lo que nos corresponde básicamente para manejar en lo que viene siendo nuestra física 1. Hidráulica, que estudia los fluidos. Termodinámica, estudia las interconversiones que existen entre el calor y el trabajo. Óptica, es la rama de la física que estudia la luz. Electromagnetismo, estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y continuando, está la física moderna, que se clasifica en física cuántica, que estudia los fenómenos relacionados con el átomo. Es decir, aquí vamos a estudiar los números cuánticos, vamos a estudiar los modelos atómicos y toda la historia a través de cómo a través del tiempo se llegó a lo que actualmente le damos el nombre de mecánica cuántica. Y la otra que es física relativa, que estudia los fenómenos que se realizan a velocidades cercanas a la de la luz. Y dentro de esto, pues tenemos todo lo que viene siendo lo moderno, como es radiación, como viene siendo la fusión y fisión nuclear, etcétera. Todos ese tipo de elementos que entran dentro de lo que viene siendo los estudios a partir del siglo, a principios del siglo XX hasta donde vamos. La física es importante identificar que no es una ciencia que no es sola, también se relaciona con otras ciencias. Por ejemplo, con algunas ciencias recibe, recibe apoyo de ellas, por ejemplo, de las matemáticas,
recibe el apoyo en el cual utiliza lo que viene siendo los conceptos numéricos. Y a otras se interrelaciona. Por ejemplo, con la química se interrelaciona de tal manera que estamos utilizando conocimientos del átomo que se estudian en química. En el caso de la biología, también estudiamos algunos aspectos como viene siendo movimientos de los seres humanos, movimientos de un brazo, en fin, para ver lo que es palanca y otros elementos en los cuales nos combinamos. El otro es astronomía. La física estudia el universo, pero para ello se auxilia y de los conocimientos que también tiene la astronomía. Por supuesto, también le da apoyo. La otra es la ecología. Estudiamos lo que viene siendo los fenómenos meteorológicos y al mismo tiempo se le da información. Por lo tanto, existe relación con la ecología. Pero con algunas otras, la física se ha relacionado tanto que ha formado nuevas ramas. Por ejemplo, la astrofísica, en donde se unió con la astronomía, con la física para formar una nueva área. Con la química se unió también para formar el área de físico-química. Con la biología también se unió para manejar un nuevo concepto que es biofísica. De tal manera que tenemos que dentro de la física existe una metodología. Es decir, la física es una de las ciencias que más ha contribuido en el desarrollo de la humanidad. Con el continuo estudio e investigación de los fenómenos naturales, se han encontrado la explicación de los fenómenos naturales y se utiliza sus conocimientos para la construcción de máquinas que ayudan al ser humano para disminuir el esfuerzo. De hecho, básicamente todo lo que viene siendo la ciencia busca, en primer lugar, crear máquinas, crear procesos en los cuales lo que hace es que permite que el hombre tenga una vida mejor. Está buscando la creación de satisfactores, siendo física una de las más importantes porque nos ayuda a entender cómo son las máquinas y cómo construirlas. Después de estudiar un fenómeno físico, lo observa, lo estudia, lo analiza y lo reproduce para de esta manera tener la posibilidad de crear algo. Como ciencia experimental, la física se basa en el método científico desarrollado por Galileo Galilei, que consta en su forma más simple de 5 pasos, en donde el primero es la observación. Es decir, cuando nos llama la atención un fenómeno y que nos deja con la pregunta, ¿y por qué razón está sucediendo eso? El siguiente punto es la hipótesis. Después de haber visto el fenómeno, nos preguntamos por qué razón habrá sucedido y emitimos una hipótesis. Yo creo que cayó debido a esta situación. Continuamos con la experimentación, es decir, sería repetir el fenómeno que observamos, repetimos varias veces de tal manera que sin la experimentación me demuestra que lo que yo puse como hipótesis está equivocado, regresaría a hipótesis, formamos una nueva hipótesis y pasamos a la experimentación. De tal forma que si la experimentación ahora sí me demuestra que lo que yo pensé es correcto, entonces pasamos a crear una teoría. Esa teoría ya es una explicación más firme porque ya se basa en conceptos y en experimentos que hemos realizado. Sin embargo, esta teoría debe ser validada por otros investigadores. Por lo tanto, cuando los estudian, ellos pueden determinar si lo que hicimos está correcto o no. Y si se llega a comprobar, entonces lo que nosotros pensamos pasa a formar parte de lo que viene siendo una ley o un principio, creándose de esta manera lo que viene siendo nuevamente una nueva ley. Como observan, en lo que viene siendo la física es una de las materias más completas que existen. Por esa razón es importante manejar este tipo de materia. Es importante, sin embargo, hay que recordar que esta materia tiene tanto conocimientos teóricos, los cuales los expresamos a través del manejo de las matemáticas.